Bienvenidos a un episodio más de Arriba y Abajo. El día de hoy vamos a hablar sobre la herida de injusticia. Dentro de las heridas de la infancia, ¿qué entienden por injusticia? Generalmente cuando vivimos injusticia es porque estamos en un entorno muy rígido y sobre todo crítico, ¿no? Donde hay unos padres que no permiten expresar emociones, donde no comparten esa parte afectiva y emocional con los hijos, ¿no? Donde son sumamente exigentes, donde le enseñan al niño o a la niña que de alguna manera tiene que hacer las cosas de manera perfecta, ¿no? Que de alguna manera no le permiten como tener un error, ¿no? De esa forma es como se considera esta herida. Sí, o sea, y fíjate que hablando un poco de eso, yo creo que el modus vivendi de la injusticia es la dureza, ¿no? Lo está mencionando muy bien Martín. Anteriormente los padres eran como muy rígidos, muy ásperos de decirte, sí, te quiero, ya vete, ¿no? O sea, y tú sentías como decías, ¿esto es amor? ¿O qué es, no? Y los comparativos que siempre terminas haciendo entre los hermanos de él es mejor que tú no eres mejor, ¿no? Y entonces las calificaciones, las ¿no? calificaciones, exactamente, las calificaciones que haces hacia lo que hoy como niño eres, y empieza ahí la injusticia, ¿no? Y entonces empiezas a meterte en esa dureza de no saber si es amor o solo es la cuestión del habla o qué te está diciendo, los comparativos, y empiezas a no tener ese cariño afectivo y ahí empieza la injusticia y entonces empiezas a abrir esa herida, ¿no? Sí, el amor de alguna manera se vuelve condicional. Exacto. ¿No? Empezamos a condicionar a los niños. No sé, se me ocurre que de pronto, ¿no? Un papá le exige que saque buenas calificaciones. Sí. Y solo cuando saca buenas calificaciones es cuando está con él, ¿no? Llega ese estímulo. Pero cuando no es así, lo evade o lo ignora, ¿no? O por otro lado puede venir un regaño, ¿no? Una represión por lo que está generando, ¿no? Entonces, de esta manera, pues se va condicionando y el niño aprende que si quiere recibir eso de su papá o de su mamá, pues tiene que hacer algo. Claro. ¿No? Sí, como si fuera un intercambio, ¿no? Un intercambio entre... Podríamos decir entre entonces también que hay esta especie de frustración en los padres que, no sé, que se viene de manera progresiva y de alguna manera desquitándose con los hijos porque, pues no sé, un papá frustrado que quiere que su hijo sea doctor porque él también fue doctor y su papá lo obligó prácticamente a ser doctor. Si no pasa esto con el niño o con el joven, entonces es como una manera de... No fue perteneciente a mi familia, a lo que veníamos arraigados de ser doctores, y por eso empieza como esta especie de frustración hacia tus hijos. Pues sí, pero mira, otra característica de esta herida es que las personas que viven injusticia son muy rígidos, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto tratan de controlar, ¿no? Entonces, si lo hablamos desde ese punto de atrás de los papás, pues es una manera de controlar, ¿no? De decidir por ti, yo quiero que estudies tal cosa. No, si lo vemos así, es de esa manera. Porque igual, o sea, imagínate, así como lo comentaba Dani, es mucha comparativa a veces con los hermanos. No sé si les ha tocado estos casos. O sea, me tocó un paciente que de repente uno de los hijos era súper relajoso, hacía desastres, y el otro todo lo contrario, ¿no? Estudiaba, hacía esto. Entonces esa comparativa, ¿no? Con los hijos es que porque él no necesita que le ayuden a la tarea esto, y a este canijo pues le necesita que le estés atrás de él porque le gana el relajo. Pero yo siento que también es por esta falta de atención, ¿no? Porque realmente si ve a veces que dicen, ¿no? Pues al que tienes que ayudar es al hijo más tonto, ¿no? Que se avientan ahí sus chistes, pero tú dices, ¿por qué? ¿Por qué este tipo de comparativa con los hijos? Porque ahí ya lo experimenta este cuate, el que se está haciendo el relajoso, le tiene cierta envidia al hijo que tiene todo, o que puede decir es que es el consentido, ¿no? Porque él sí estudia, él sí te obedece, él sí te hace esto, y por el contrario, ¿no? Y obviamente por la injusticia de decir, oye, a mí no me quieres por ser tu hijo porque no hago lo que él hace. Pero es que, mira, esa es una interpretación que tiene el niño.
pero detrás de eso, ¿qué pasa, no? Tiene mucho sentido lo que tú dices. Como papás vamos a ayudar al que creemos que más lo necesita, ¿no? Si vemos que es un niño que le cuesta poner atención, que le cuesta trabajo concentrarse en lo que está haciendo, obviamente va a requerir más ayuda. Si ves a que tu otro hijo o hija es más independiente, no es que no le des atención, sino te vas a enfocar en el que más lo necesita. Pero ahí es donde entra la parte de la interpretación, ¿no? Ese niño o niña va a creer que no es justa la manera en la que los educan, en la que se acercan de manera afectiva del uno con el otro. Porque a veces sí se convierte en un problema porque hasta, no sé, si te compro un balón a ti, al otro también le tengo que comprar, ¿no? O no sé, en esos contextos de justicia, o tú sí te lo mereces porque tú sacaste 10 en tu boleta y tú sacaste 7, no sé. Y esas comparativas como que también te digo, es como que te bajan las expectativas de decir, ay, ¿para qué le echo ganas si el consentido es él? No, fíjate que, no sé, que ¿no? En esa parte de los premios, lo que yo he vivido, lo que he visto en algunos familiares y demás, o sea, cuando haces algo bueno, te regalan el balón, o sea, los dos te dicen, este balón es para los dos, pero él es de él. Y entonces, lo que tú decías, Martín, la interpretación de, si es para los dos, ¿por qué él tiene la decisión de prestármelo o no prestármelo, ¿no? Y entonces empieza como esa comparativa y esa interpretación del niño, o sea, sí es de los dos, pero a él lo quieren más porque se lo dieron a él y a mí no. Y entonces justo el niño empieza a ver cómo existe una injusticia hasta en el cariño, ¿no? O sea, básicamente en el cariño, ¿no? De no ser afectivamente igual que su hermano. Sí, y justamente es esa parte, ¿no? De condicionamiento. Y eso pues lo aprendemos desde que somos unos niños, ¿no? Pero ¿qué pasa ya en la etapa adulta? Exacto. ¿No? ¿De qué forma lo proyectamos como adultos, ¿no? Nos volvemos personas lo que decía, muy rígidas, muy controladoras, nos exigimos demasiado. Cero vulnerables, ¿no? Somos muy perfeccionistas, ¿no? Criticamos también, ¿no? Exacto, muy críticos. Él no lo hace bien, él lo hace de esta manera, y todo el tiempo tratamos como de llevar eso que aprendimos a ese tipo de cosas, ¿no? En el trabajo, con una pareja. Entonces son cosas que nos afectan desde que somos niños, pero nuevamente aquí entra esa parte de la interpretación del niño. Sí. En algunos casos sí es más evidente que la situación los papás la quieren hacer de manera directa, ¿no? Con el niño o niña, porque a lo mejor hay una situación ahí detrás, ¿no? Pero otras, pues es una realidad, no es con la intención. Y fíjate que ahorita que estás hablando un poco de ser perfeccionista y de ser autocrítico, crítico, o de que eres crítico con los demás, yo me pongo de ejemplo. O sea, la verdad es que yo no hace mucho platicaba con alguien de recursos humanos y le decía, no me creo lo que hoy estoy realizando, lo que estoy haciendo laboralmente, porque soy muy duro conmigo mismo, ¿no? Y lo que decías ahorita, soy muy crítico y puedo ver que la gente, o criticas a la gente, pero buscas la manera de cómo ayudarlos a ellos, ¿no? Para salir de ese bache donde están. Y conmigo yo soy muy crítico y lo que le decía es, no puedo permitirme equivocarme. Y ella me ponía y me decía, pero ¿por qué tienes miedo de equivocarte? O sea, ¿por qué eres tan duro contigo mismo? Y esa es una de las heridas de la infancia, en donde te vuelves duro contigo mismo y te vuelves muy rígido, muy ríspido y ya no eres tan afectivo, empiezas a ser más duro, empiezas a limitarte en demostrar tus sentimientos, empiezas a buscar tratar de ser perfeccionista y te digo, y la dureza contigo es la que más te invade para criticarte y ser mejor y ser mejor y ser mejor. Fíjate, ¿no? Que a manera personal, sí, en mi caso era como somos 4 hermanos, un hermano y una hermana eran súper buenísimos en la escuela, ¿no? Siempre llegaban con diplomas, siempre el 10, siempre becas, ¿no? Y yo con mi otra hermana éramos como los chavos del 8, ¿no? Puro 8, entonces como que no había esa
especie de entrega de parte de mis papás de sentirse orgulloso de sus otros 2 hijos, pero de los que sacaban 10 sí. Y a veces en muchas otras condiciones también nos hacían menos, ¿eh? Es que tú no haces el quehacer como lo hace tu hermana, es que tú no haces el juego de fútbol como lo hace tu hermano, ¿no? Y era esa comparativa todo el tiempo, ¿no? Y yo decía, pues si tampoco mi hermano tiene por qué ser mi rival, ¿no? O sea, si al contrario, pues es mi hermano, yo me siento orgulloso que saque 10 o que sea, no sé, ¿no? Y te digo, no sé si ya tenía esta personalidad de psicólogo desde chiquito, pero yo decía, pues yo no tengo por qué envidiar a mi hermano, ¿no? Porque al final está viendo, de acuerdo a su etapa de vida, cómo fortalecer o su crecimiento personal, ¿no? Y a uno también. O sea, sí, yo te lo juro, en mi vida yo nunca hice un examen extraordinario, todo esto, nunca, ¿no? Pero yo vi en mi otra hermana que sí le costaba mucho trabajo la escuela. Y esas comparativas, como que también a nosotros esos pensamientos nos minimizaron, no sé cómo. Y eso también se ve mucho en las escuelas, ¿no? Aparte que lo estás hablando, exacto. ¿no? Que el maestro o la maestra siempre tiene un preferido y le da como una etiqueta a cada uno de los niños, ¿no? Y los pone a competir como si todos fueran iguales y pues no, eso no pasa, ¿no? Cada uno de nosotros, y ya lo hemos platicado aquí, tiene cualidades y habilidades diferentes. Exactamente. ¿no? Pero nuevamente, como niños, lo interpretamos de una manera totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué él sí sacó diploma y yo no? Exacto. Y nos empezamos a sentir menos que los demás, y ahí es donde lo vivimos con injusticia, ¿no? De, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para sacar un diploma? ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano? Si somos hasta la misma sangre, ¿o qué, hermano, no? ¿Cómo le haces para entender también las cosas? Porque te lo juro, mi hermano siempre boleta de 10, ¿no? Y obviamente mi mamá, ya ven, él sí se hace esto, y entonces tú así te frustrabas porque tú otra vez 8, ¿no? Y peor, ¿no? Si venían los exámenes y salías mal y tú decías, híjole, ¿no? Voy a llegar con mi 7 y mi mamá me va a regañar, ¿no? Y te suben estas expectativas, ¿no? Pero también, al mismo tiempo que vas descubriéndote en ese contexto, tú también dices, pues yo también no me voy a dejar. Y no voy a ser esa persona que mis papás creen o quieren creer que yo soy. Como hasta la fecha, ¿no? Mis papás como que de vez en cuando dicen, pues tú ¿a qué te dedicas, no? ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? Imagínate a qué no sabían, ¿no? En determinado momento en la universidad, ¿tampoco ya acabaste la universidad? O sea, imagínate, ¿no? Pero ese era distanciamiento de los que sí tenían el 10 y los otros no, ¿no? O sea, se hacían esa comparativa muy, muy fuerte. Fíjate que yo sufrí también una comparativa donde mi familia decía, o no sé si sea comparativa, pero mi familia decía, este muchacho de inmediato va a salir embarazado, ¿no? Con su primer novia o lo que sea. Y siempre esa comparativa de decir que por ser como soy, de tan amigable o amistoso, o como quieran llamarlo, eso me iba a llevar a tener esa parte, ¿no? De tener ya muchos hijos y demás. Y volteabas y veías a las hijas y a los hijos de mis tíos, y sí, eran los primeros que salían embarazados. Y tú decías, ¿cómo haces esa comparativa o cómo haces esa injusticia de comparar algo que siempre no sabe, de etiquetarlo, ¿no? De etiquetarlo directamente y de decir, él es el primero que va a ser, y hoy lo ves ¿no? Sí, o de juzgarte, ¿no? Por tu forma de ser a lo mejor extrovertido. Porque imagínate, lejos de ser un niño herido de injusticia, pues ya creces como un hombre frustrado. O sea, realmente sí, ya a estas alturas llegó un momento que, ¿por qué no soy suficiente? ¿Por qué no lo hago bien? Y tú solito te lo exiges, ¿eh? Sin que alguien más te lo diga. Tú solito estás como que solo contra ti mismo, ¿no? Pero también aquí vamos por otro lado, ¿no? También a veces no nos gusta reconocer. Exacto. Que cuando vivimos esta herida, nos cuesta trabajo expresar nuestras emociones, sentirlas, ¿no? Y nos volvemos como muy duros. Y es por eso que a veces no reconocemos lo que logramos, ¿no? Porque decimos, no, ¿cómo voy a reconocerme que llegué a esto, ¿no? O que me compré algo que quería, no sé. Aunque lo lograste, te sientes insuficiente, ¿eh? O sea, te lo juro, o sea, es un sentimiento bien raro. Yo creo que te sientes satisfecho a medias. Pero, o sea, ¿te sientes satisfecho a medias? O más bien internamente te sientes bien, pero no quieres demostrarle a alguien que esa felicidad de decir lo logré, sino te sigues exigiendo para continuarlo, para crecerlo y para seguir, ¿no? Y decir, mira, ya lo logró,
3 veces, ¿no? Entonces ahora sí ya merece el reconocimiento. Y te vuelves así como hoy lo dices, Martín, muy duro. Y muy, muy duro en el sentido de decir, tengo que ir por más, tengo que ir por más, tengo que ir por más. Y a medias eres insatisfecho, ¿no? O sea, a medias te quedas como de, sí lo logré. No, y bajo esta herida reconocer algo es como un sinónimo de debilidad, ¿no? De no, ¿cómo voy a mostrarle a los demás que siento algo? Exactamente. ¿No? Y tratamos de mantenernos así muy, pues sí, muy estructurados, muy duros y siempre tratando de poner como esa máscara, ¿no? De yo no siento, a mí no me van a... nada me va a afectar. Nada me va a afectar. Exactamente. ¿No? Y yo creo que es algo que sí deberíamos empezar a reconocer. Pues sí, a reconocer primero si vivimos esta herida o no, en qué nivel la vivimos y a partir de ahí pues empezar a buscar algún cambio, ¿no? Que nos haga pues sentir bien. Fíjate que es bien complejo que ahora que hemos estado hablando de las heridas, que realmente te enfoques en dónde, en una de ellas, porque yo creo que tenemos, o todos vivimos, y lo platicábamos hace poquito, y lo platicábamos ahorita, que todos vivimos dentro de las mismas heridas, ¿no? De la infancia. Y depende mucho de cómo las quieras transformar, o de cómo las quieras ver, o de cómo te apoyaste en ellas para empezar a ser diferente, ¿no? El reconocerlo, yo creo que hoy en México no muchos reconocemos que necesitamos ayuda. No muchos reconocemos que queremos ir al psicólogo, ¿no? Porque al principio, ¿qué nos decían, no? De decir, si vas al psicólogo es porque estás loco. Sí, no, claro. no es cierto, ¿no? Simple y sencillamente creo que hoy estás dando un punto así muy clave en donde tienes que vivir estas problemáticas desde el reconocimiento, ¿no? Y es muy difícil que hoy alguien realmente reconozca que está en la injusticia, en la humillación, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las heridas de la infancia que hemos ya mencionado. Sí, no es malo, pues como dices, ¿no? Vivirlas. Yo creo que todos en cierto nivel hemos tenido este tipo de experiencias. Sí. Pero a veces, ¿qué pasa? Pues queremos evadir lo que sentimos, evadir lo que vivimos y creo que eso es algo que en lugar de ayudarnos nos va a perjudicar, ¿no? Porque nos vamos a creer o a crear una historia en nuestra mente que no es. Uh-huh. Y eso justamente nos va a impedir avanzar. Pues avanzar y buscar ser de alguna manera mejores, ¿no? O vivir de la mejor manera posible, ¿no? No recuerdo el nombre como tal de la película donde sale Bruce Willis viéndose a él de pequeño, no sé si ya lo vieron. Cuando era un niño chiquito gordito, ¿no? O sea, ve de dónde sale, hay una escena donde sale con su papá reprendiéndolo así fuertemente y tú ya ves a este hombre ya íntegro, súper serio, súper formal, no quería tener una relación, porque te digo, todas estas heridas de la infancia no se cubrieron, no se atendieron a tiempo, entonces un hombre así ya no quiere mostrar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque muestra esa debilidad, justo lo que decías. ¿Cómo le voy a hacer o cómo lo voy a demostrar que estoy sintiendo algo que nadie sepa? Y en ese, no sé, se me vino a la mente porque te digo, ves a tu niño interior y te lo juro, ¿no? A ver qué tanto daño le hicieron o yo me hice a mí mismo, ¿no? Porque también, como dice Martín, y si lo reconoces tú, ¿qué te cuesta reconocer? ¿Cuál herida te profundizó más en todo este camino, ¿no? Que hemos proyectado, porque te digo, ya ves la figura de Bruce Willis ya de adulto y serio, enojón, y dices, híjole, ya no quería, a lo mejor ni quería ser así, ¿no? Quería ser, no sé, más vivarachón, más, sonriente, no sé. Pero esos son mecanismos de defensa, ¿no? Ya lo hemos platicado. Ajá. Como ir mostrando esas máscaras, ¿no? De las que habla la persona que se encargó de profundizar en este tema de las 5 heridas. Pero eso no quiere decir que esas máscaras nos ayuden a superarlas. Claro. Al contrario, solo es una manera como de camuflajear esa parte, ¿no? Sí, de decir, pues no estoy viviendo eso, estoy viviendo otra cosa. Exacto. Entonces yo creo que a veces también es importante voltear a ver esa parte sensible y no lo quiero decir, pero a lo mejor la parte como más vulnerable de nosotros. Y eso nos va a ayudar también, ¿no? A cambiar, a buscar una mejora, a intentar ese bienestar personal, no ese bienestar para los demás, sino debemos partir de ahí, ¿no? De buscar lo que nosotros realmente queremos. Se puede prolongar esto hacia un contexto hostil de todo el ambiente, de que digas, todos son injustos conmigo, nadie me quiere, nadie me valora, nadie me aprecia. Empiezas a poner títulos, ¿no? O sea, lo hablábamos y decíamos, empiezas a poner porque títulos generalizas. a las cosas que
o generalizas y empiezas a poner títulos de todo lo que te sucede en la vida. De si te sale algo mal en el trabajo, si te sale algo mal con la pareja, o si te sale algo mal con los hijos. Entonces le empiezas a poner esa etiqueta y dices, sí, todo lo hago mal, yo estoy mal, y lejos de corregirlo, pues sigues enfrascado en esa misma... Y también se vuelve un pretexto para no hacer otras cosas. Es ahí donde también tenemos que pues, reconocerlo, ¿no? En el momento que nos cachemos que estamos ahí, pues pensar, ¿no? ¿Realmente estoy sintiendo esto o nada más es un pretexto para no hacer otra cosa? Porque de alguna manera, igual como adultos, ¿no? Es que tú le ayudaste a mi hermano a hacer su casa. Y es que a mí ni siquiera te viniste a asomar, ¿no? Es que tú puedes solo porque tú ganas más dinero, ¿no? Sí, pero también necesito de mi mamá, ¿no? De mi apoyo, no sé. Ya a cierta edad, te digo, tú ya adulto dices, pues es que también te necesito, ¿no? ¿Y por qué no hay esa especie de justicia de decir, todos parejos, ¿no? A sí, todos. De equidad. Exactamente, la equidad sobre todo. Es que es complicado. O sea, yo por ejemplo, tengo 3 hijos. Y a veces he escuchado que unos pacientes pues llegan y me dicen, es que yo pues tengo, uno de mis hijos es como el consentido, el preferido, ándale, ¿no? Ándale. Y yo creo que no es eso, sino que, como les decía al inicio de este episodio, ¿no? El que más lo necesita es al que más atención le vas a poner. Pero a veces como papá no te das cuenta del daño que puedes generar, ¿no? Entonces, pues digo, sí sería importante buscar como esa equidad, pero a veces es complicado. Sí, por mucho que la quieras hacer, no te sale, ¿no? Y recuerdo yo tengo muchos recuerdos y son ejemplos en donde lo que hoy venimos hablando y decir, le pones atención al que más lo necesita. A mí me ponían algo y lo terminaba en 3 segundos, ¿no? Y a mi otro hermano le costaba trabajo, o al más pequeño, y yo o estaba escuchando lo que decían y ya estaba hablando de este lado, y, o sea, como que mis habilidades eran totalmente distintas, pero gracias a muchas cosas tuve mucho cariño por todos lados, ¿no? O sea, de ser como soy, nunca me enfrasqué tanto en esa injusticia de decir, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a él sí y a mí no? Entonces, de repente, pues tenía por todos lados esas validaciones emocionales, ¿no? De afectividad y de decirte, vete, mi güerito, te quiero mucho y cosas así, que nunca viví tan detallada la injusticia, ¿no? De decir, ¿por qué ellos sí y a mí no me quieren? ¿No? Llega un momento en el que empiezas a recordar como tú, Dorian, empiezas a recordar cómo llegaban tus hermanos del 10 y tú de 8 y empiezas a salir y empiezas a recordar y dices, oye, yo sí tuve varias heridas de la infancia y no me quedé en ninguna. Traté de hacerlas y traté de experimentarlo, de vivirlo y de conocerlo, ¿no? Y también como adultos, ahorita se me viene a la mente que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero de repente en la parte como más social y sobre todo económica, pues sí llegamos a sentir esa injusticia, ¿no? Porque unas personas o familias pues tienen más dinero que nosotros, ¿no? Y no es porque envidies tanto a lo mejor la parte económica, ¿no? Pero sí a veces las oportunidades, ¿no? Exacto. O eso también, hasta las oportunidades laborales y en muchos aspectos. Entonces, este ejemplo es como para darnos cuenta que lo vivimos cotidianamente, ¿no? Que estas heridas, pues sí, todo el tiempo están ahí. Están latentes, ¿no? Pero latentes. Lo más importante es que nos demos esa oportunidad, ¿no? Como decía, de empezar a generar un cambio y sobre todo de reconocerlas. Es correcto. ¿No? Pero ustedes ya para empezar a cerrar el episodio, ¿qué les gustaría recomendarle a las personas que nos ven para que traten de transformar esto que les puede haber pasado, ¿no? Bajo esta herida de injusticia. Yo les diría que lo hemos platicado hoy en todo el capítulo, reconocerlo, hablarlo y sentirlo. Creo que no hay otra forma más que sentirlo, y si lo necesitas expresar, hazlo, y si lo necesitas llorar, llóralo. O sea, no creo que sea mal visto hacerlo, porque al final del día hoy estás haciendo la transformación, ¿no? Yo considero que principalmente nosotros, ¿no? Que venimos siendo padres, transformar esta equidad, ¿no? Equilibrar en todo sentido emocional, crítico,
angustioso en todos contextos, porque sí, real, no existe una escuela para padres como tal. No. Entonces sí, tratar de educar a tus hijos con esta equidad para que no se involucren en otros pensamientos que los vayan a contradecir a ellos mismos, ¿no? Y que por sus propios méritos salgan adelante. Así sea un mérito muy pequeño, también aplaudírselo. Si ves escaladas mínimas, también aplaudírselo. Si ves una escalada grande, aplaudirlo. O sea, todo es equidad para no confundir, ¿no? En todos estos aspectos que ya hablamos anteriormente de las heridas emocionales, por la parte de la injusticia, simplemente equidad entre todos, ¿no? Porque te digo, ahí ya evitas la envidia, ya evitas peleas, ya evitas esos pensamientos de frustración, ¿no? Para todos nosotros. Bueno, a mí me gustaría cerrar con lo siguiente, ¿no? Si nos llegamos a identificar con esta herida, yo creo que algo primordial sería la flexibilidad, ¿no? Y también dejar de ser tan rígidos, permitirnos sentir, dejar de exigirnos tanto, ¿no? Y sobre todo, yo creo que la clave en esta herida es, pues, disfrutar lo que hacemos, ¿no? Dejar de querer mostrarle a los demás algo que no somos, ¿no? Porque a veces ponemos esta máscara tan hermética y al final, pues, somos unas personas muy sensibles, unas personas que nos gusta convivir con los demás, reconocer sus logros y también los propios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, pues sí, que experimentaran algo diferente, ¿sale? Y eso les va a enseñar, pues, un camino también donde pueden aprender muchas cosas. Claro. Nosotros somos Arriba y Abajo, yo soy Dorian. Martín, Daniel, suscríbanse, denle like. dejen sus comentarios Y compartan. Bye. Bye.